Voy a invitar a David a que pueda pasar a compartirnos la palabra de Dios. Bueno, buenos días. Realmente es un gusto y un gozo poder compartir la palabra del Señor. Y acabamos de ver en este tiempo, en estos días, la semana pasada hemos terminado nuestra serie de el libro de Jonás. Y qué hermoso poder ir a profundidad en un libro, como hemos dicho, ¿no? Toma 20 minutos, media hora tal vez el leerlo detenidamente, pero tantas verdades tan profundas. Entonces quiero animarles a que si no escucharon esa serie y puedan hacerlo, porque realmente, al menos personalmente, Dios me ha hablado mucho a través de ese libro y yo creo que lo sigue haciendo. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie. Hoy día estamos empezando el libro de Filipenses. Y es un reto y un gozo a la vez, porque es una de esas epístolas de Pablo donde no solamente se encuentran verdades teológicas, sino se encuentra el cariño de un pastor por una iglesia. Y lo vamos a ver mucho más a detalle, pero eso es algo que salta, que no lo podemos ver en otros libros tan visiblemente. Y mientras vayamos compartiendo, vamos a darnos cuenta que ese es el cariño no solo del pastor, en realidad del apóstol Pablo por Filipenses, por estos hermanos de Filipo, sino es el cariño y el amor de Dios por sus hijos. Y eso es lo que vamos a identificar, porque nos vamos a ver ahí nosotros. Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Es otro libro pequeño, después de Efesios. Hoy día vamos a estudiar Filipenses desde el 1 hasta Filipenses capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Así que leamos la palabra de Dios y después se la entregamos para que realmente Dios nos dé sabiduría para poder entenderla y compartirla. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor,
para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del Espíritu de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por estos versículos que has permitido que podamos tenerlos hoy. Señor, ayúdanos a comprenderlos, entenderlos y aplicarlos, a que se cree una vida en nosotros a través de ellos, Señor. Que nuestra mente sea transformada a lo que tú quieres, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar hoy día comentando algo que nos sucedió. Hace 2 años aproximadamente, igual en febrero, estamos por entrar a febrero, nos mudamos a la casa en la que vivimos actualmente. Y no nos dio mucho tiempo, porque nosotros nos mudamos en febrero y en marzo ya nos cerraron con la cuarentena rígida. Yo creo que todos, no sé dónde estaba cada uno de ustedes, pero todos sabemos que fue de un día al otro. Y ya, no podíamos salir. Y cuando uno comienza a mudarse y a establecerse en una casa, siempre hay algo que falta. Siempre eso, faltaba esto otro. Y en nuestro caso, nos faltaba terminar el tema de los veladores en la cama. Entonces me acuerdo que nos cerraron y estábamos sin mucho cómo poder hacerlo, ¿no? Y pasó un mes y vimos que la situación no iba a cambiar. Entonces hablamos con un carpintero que ya nos había ayudado con algunos trabajos y le encargamos unos que eran unos veladores flotantes. Es decir, unos veladores que iban a ir empotrados en la pared. Damos las medidas porque él no podía venir, nosotros no podíamos ir. Él las trabajó y nos las mandó. Y nos las mandó con todas las instrucciones y con brocas para poder ponerlo. Entonces me recuerdo bien que las recibimos un sábado y dijimos, bueno, ahora hay que ponerlas, ¿no? Y estábamos en eso y era bastante sencillo, no era muy difícil como él lo había hecho. Entonces comenzamos con el taladro y va el primer hueco, va el segundo, el primer velador, va el tercer hueco. Queremos poner el cuarto y hay un clic en la broca. No sé, para los que usan el taladro saben lo que eso significa. Se rompió la broca. Y me acuerdo que primero era sábado, nada estaba abierto ya, domingo no iba a estar abierto nada tampoco. Y estábamos en cuarentena. No era fácil el tema de salir, había días de acuerdo al carnet, entonces ya un montón de cosas comienzan a pasar por la mente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Me acuerdo haber tratado con todas mis fuerzas de meter esa broca y realmente no tener nada de éxito. Porque si funciona una broca es porque tiene en la parte de arriba justamente ese elemento que es como un diamante que es el que entra y es el que hace el hueco, el resto no. Y no importa cuánta fuerza empleaba, lo único que estaba haciendo era cansarme, porque eso no iba a ceder. Ya teníamos ahí que arreglar las cosas, ya se estaba haciendo de noche y bueno, hablé con uno de mis vecinos, más bien que ya tenía contacto. Y le pregunté por si acaso no tiene una y tuvo. Fui, la cambié, en 5 minutos el hueco ya estaba hecho. Entonces esto me lleva a pensar y a ponerme y a entender que muchas veces empleamos mucho esfuerzo en formas que solamente nos desgastan, pero que no van a llevar un fruto. Y en nuestra vida como creyentes nos sucede lo mismo. Nosotros queremos ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Queremos ser cada vez mejorar y ser más como Cristo. Y muchas veces en este trabajo y en esta forma de caminar, empleamos y buscamos diferentes formas para hacerlo. Decimos, ahora voy a ponerme un montón de leyes y voy a hacer las cosas de esta forma para poder ser más como Cristo. Y hacemos un listado de cosas que debemos hacer.
las cuales yo les aseguro que en la mayoría no son cosas malas. Pero lo que tenemos que recordar es que el verdadero cambio en la vida de un creyente lo hace Dios. Y si nosotros estamos, como yo con ese taladro, empleando toda nuestra fuerza de la forma equivocada, solamente vamos a ser fariseos que nunca cambiaron. Cuando el verdadero cambio viene por medio del Evangelio, desde adentro hacia afuera. Y hoy día vamos a compartir de eso. Porque es evidente que los filipenses estaban entendiendo este proceso. Y Pablo estaba queriendo llevarlos aún más a que puedan entender el amor de Cristo para que realmente ese cambio sea visible. Y es ahí donde nosotros podemos caminar. Entonces, yo les quiero decir, sin un entendimiento de Dios como el autor del cambio, podemos querer cambiar, pero sin Él. Podemos pretender que vamos a cambiar, podemos tratar de tener una vida de Dios sin Dios. Y ese es un peligro muy grande, porque realmente la vida cristiana solo se lleva con Dios y a los pies de la cruz. Dios es glorificado por transformar en nosotros, y es de nosotros el dejarnos cambiar y participar en eso, pero desde la forma correcta. Esta mañana vamos a ver cómo Dios empieza y realiza el cambio en nosotros y cómo realmente el proceso es compartido por nosotros, pero guiado y liderado por el Señor. Nosotros cambiamos a la medida que lo conocemos a Él. El punto número 1 es: Dios es el dador de gracia y paz. Antes de entrar a fondo en el texto de esta mañana, quiero dar un pequeño pantallazo de lo que es este libro. El libro de Filipenses es una carta de Pablo a la iglesia que está en Filipo. Filipo era una ciudad y Pablo había tenido contacto con ellos en Hechos 16. Podemos leer eso. Hechos es lo que nos narra la historia de los primeros días. Entonces, si leemos, esas son las cosas que van sucediendo, y ahí fue la primera vez en la que Pablo llega a esta ciudad. Y en Hechos 16 podemos ver cómo empieza la relación con ellos, cómo establece una iglesia, y bueno, él ya después salió, había sido encarcelado. El momento en el que Pablo escribe esta carta, él está en la cárcel. Pero a diferencia de otras iglesias, de muchas ciudades que él había estado, Filipo siempre le importaba a Pablo. Vamos a ver más adelante que esta iglesia le enviaba apoyos económicos para que él pueda sustentarse. Pero no solamente eso, le enviaba personas para que puedan cuidarlo. Y tenían una comunión y una relación muy íntima, a diferencia de otras iglesias, con las cuales se ve una mayor como reprimenda de Pablo o una mayor exhortación. Aquí se ve una carta de una relación íntima. Y ahí por eso es que podemos aprender mucho de los filipenses. Porque eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Tenemos que tener una relación íntima con Dios de la misma forma, y eso es lo que produce en nosotros el cambio, son las evidencias. Esta iglesia de la ciudad de Filipo estaba muy bien ubicada, porque era un lugar estratégico entre lo que conecta lo que es África y Asia con lo que es Europa. Esa ciudad está en el borde de Europa. Entonces era una ciudad donde había harto movimiento. Roma en ese tiempo tenía mucho interés ahí. Cerca había oro. Entonces realmente no era una ciudad cualquiera. Y obviamente para Pablo tampoco era una iglesia cualquiera. Él había puesto mucho
amor con ellos. Ahora se veía impedido en poder ir y visitarlos. Vamos a ver a lo largo de la carta que él quiere visitarlos, pero él está preso. Pero la relación con ellos continúa y es una relación muy cercana. Lo primero que podemos ver, y es interesante ver y notar esto, cuando comienza en Filipenses 1, dice Pablo y Timoteo, está dando a entender que está con Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Esta parte y esta frase, siervos de Cristo Jesús, es diferente a muchas otras de las epístolas, porque en las otras Pablo está diciendo apóstol de Jesucristo. No sé si la han escuchado esa. Vean, comparen, y ese tipo de diferencias nos llevan a mostrar el mensaje que Pablo quería dar. Entonces él agarra y les habla de siervos de Cristo Jesús a todos los santos. Él les está mostrando, soy un consiervo con ustedes. No está queriendo darse un nivel de autoridad porque ellos no lo hayan reconocido, como era el caso de otras iglesias como la de Galacia. No, aquí ellos realmente reconocían la autoridad de Pablo y lo tenían con mucho cariño. Y eso era recíproco para él también. Y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Esta parte igual es importante, porque cuando Pablo habla de obispos y diáconos, está hablando de una iglesia establecida. Una iglesia que Pablo reconocía. Una iglesia que él tenía relación y que él amaba. Y ahí les dice y les manda eso, verso 2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es importante entender por qué a lo largo del Nuevo Testamento Pablo empieza muchas veces con gracia y paz. La palabra paz para los judíos era algo importante. Vemos un poco la cultura judía, hebrea. Ellos se saludaban con shalom, que era paz, pero la paz en realidad no era tanto como una paz, como la entendemos nosotros, sino como una paz de que nuestro corazón esté en paz, nuestra mente esté en paz. O sea, era un conjunto, en la forma de pensar de ellos, era una forma concreta de vivir, en la que a pesar de todo puedes estar en paz. Entonces hay un concepto muy fuerte. Obviamente este lugar de Filipo no está en Judía, en ningún lugar de Israel, está más bien en el otro lado, en un lugar europeo, pero obviamente había varios judíos entre medio. Entonces cuando Pablo, está diciendo gracia y paz, está mostrando que por medio de la gracia se puede llegar a la paz. Y eso es lo que nosotros debemos entender y aplicar el día de hoy. Yo no sé qué es lo que nuestra cultura habla como algo bueno. Cada uno puede tener una perspectiva diferente. ¿Qué es para nosotros la paz? Muchas veces muchos dicen estar feliz, estar contento, que no me falte nada, que esa paz en realidad para nosotros los creyentes es poder entender y estar afianzados en que Dios está en control de la situación. En que nosotros, aunque no controlamos todo, podemos estar tranquilos porque el Señor Jesucristo nos está dando y nos ha dado una relación con Él en la cual podemos nosotros tener paz. Yo no sé qué estemos buscando cada uno de nosotros, pero el Señor nos está mostrando a través de esta palabra que debemos buscar a Dios en todo lo que vivimos. Y lo único que nos puede dar eso es la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que está dando Pablo. Les está diciendo gracia y paz, y es la forma en la que él comenzaba la mayoría de sus cartas. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Queridos hermanos, no podemos encontrar alivio en esta tierra. Podemos encontrar cosas
que nos puedan ayudar, podemos encontrar. Es más, estamos llamados a ser fuertes trabajadores. Debemos trabajar en el ámbito en el que estemos. Debemos poner nuestro mayor esfuerzo o en lo que estemos haciendo. Si alguien está estudiando, debe poner su mayor esfuerzo. Pero la satisfacción y la paz completa solamente va a venir a través de Jesucristo. Por eso es que las personas buscamos esto. Y no era una excepción allá atrás. Entonces, en lo que tú estés haciendo, busquemos esa paz que solamente el Señor nos las da. Hasta este punto hemos visto cómo Pablo amablemente les desea gracia y paz a esta iglesia, a la cual quería tanto. Ahora vamos a ver cómo él comienza a mostrar que realmente toda buena obra o todo lo que ellos fueron y están siendo transformados viene de Dios. Punto número 2, Dios es el que ha hecho todo cambio en nosotros. Dios es el que inicia los cambios en nosotros. Dios es el que comienza un trabajo interno en nosotros. Entonces, aquí vemos en el verso 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Aquí hay una parte importante, porque si se fijan bien, en el verso 3 dice: siempre que me acuerdo de vosotros. Y en el verso 4, orando siempre con gozo. ¿Por qué dice siempre que me acuerdo de vosotros? Y dice en el verso 4, orando siempre. En otras palabras, y es importante ver a lo que Pablo se estaba refiriendo, es que él siempre tenía memoria de ellos. Y por eso oraba por ellos constantemente. En el original se puede ver un poco más, inclusive si vemos la Reina Valera 1909, ahí dice memoria. Entonces, en otras palabras, dice: doy gracias a mi Dios siempre que tengo memoria de vosotros, y por eso oro por vosotros constantemente. O sea, Pablo tenía una relación tan fuerte con ellos que siempre estaba pensando en ellos y oraba por ellos para agradecer lo que Dios había hecho en ellos. Él no estaba agradeciendo a los filipenses por portarse bien. Él no estaba agradeciendo a los filipenses por ser el ejemplo de iglesia. Y que si nosotros hacemos un poco de estudio, realmente eran una de las iglesias que era un ejemplo para las otras. Él estaba agradeciendo a Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe, el que hace en nosotros el cambio. Esto quiero que sea un ánimo para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos imponer reglas y leyes a nuestra vida para hacer un cambio verdadero. No le podemos aumentar gracia a la gracia. Dios es quien cambia nuestros corazones. Nosotros podemos utilizar hábitos en los cuales permitimos que el Señor haga un cambio en nosotros. La lectura de la palabra es un hábito constante que nos ayuda a que Dios haga un cambio dentro nuestro. Es Dios el que cambia nuestra forma de pensar. Es Dios el que cambia nuestra forma de vivir, y eso produce cambio. Siempre que hablamos de la centralidad del Evangelio, vamos a dirigirnos a ese punto, de que es el Evangelio el que cambia nuestro corazón. Es Dios el que cambia nuestro corazón a través de esto. Entonces, por eso es que podemos encontrar a apóstoles como él, como Timoteo, hablando con ellos y teniendo una relación tan estrecha. Y es importante ver eso. Y es importante verlo, o sea, por ejemplo,
nos pondremos a pensar en la situación actual. Actualmente estamos terminando una cuarta ola de contagios. Un tiempo totalmente difícil para muchos de nosotros, donde si no hemos tenido la enfermedad, hemos tenido amigos o conocidos que la han tenido, y donde ha habido mucha incertidumbre en el tema de trabajo. Nosotros hemos tenido que cerrar durante 3 semanas. Cada uno ha sido afectado en diferentes formas por esta ola. Tal vez queríamos vernos con otras personas, no podíamos, estábamos limitados. Entonces, de una forma u otra, estábamos siendo afectados. Mi pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo, en medio de circunstancias así adversas, podemos decirnos gracia y paz? ¿Cómo podemos encontrar esa paz en medio de una circunstancia totalmente adversa? Y es solamente en el Evangelio de Jesucristo, teniendo en cuenta que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos va a separar del amor de Dios. No existe nada en este mundo que pueda separarte del amor de Dios. Y eso no implica que no vivamos adversidades. Y eso es lo que entendían ellos. Y por eso Pablo podía decir: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Porque era una iglesia que estaba poniendo en práctica el Evangelio de Jesucristo. En el verso 5, él va más profundo y dice: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, he estado convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una parte muy importante, porque si no la entendemos, si no entendemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, primero vamos a ser fariseos poniendo una lista de cosas que debemos hacer, pero no cambiando externamente. Después vamos a entrar en un nivel de condenación muy alto cada vez que fallemos, porque no estamos tomándonos en serio el Evangelio. Y después no vamos a estar en una posición de agradecimiento al Señor, de entender la tremenda obra de Jesucristo para nosotros buscar el cambio. La santidad de Dios, el proceso de santidad el cual buscamos, no parte del hecho de que nosotros entendemos y nos ponemos muchas reglas. Parte del hecho que entendemos el tremendo regalo que nos ha dado Dios y ahora en agradecimiento buscamos santidad. Ese orden es importante. Esto no es como las matemáticas que dicen, ¿no?, que el orden no altera el producto. En este caso sí, porque el producto es que a través de que Dios nos dé esa certeza de que sus hijos, a sus hijos Él los va a preservar, a sus hijos Él va a continuar el camino, entonces buscamos santidad. Y aquí una cosa importante: obviamente esto no nos puede llevar al extremo de tomar en vano la sangre de Cristo y actuar como querramos y realmente pensando que Dios va a concluir su trabajo y nosotros que no nos importe lo que hacemos. Lo que es importante entender en estos casos es que un verdadero hijo de Dios automáticamente va a buscar santidad. No puede estar en control, de ahí en contacto con el pecado y decir, bueno, ahora no me pasa nada. Un verdadero hijo de Dios busca eso. Yo entiendo que sí, tanto como David o como otros, hay momentos en los que por nuestro andar podemos estar lejos de Dios, pero el Señor siempre los rescata, los saca y los pone en el lugar correcto.
Él es el que empieza la buena obra y Él es el que la va a concluir. No es en tus fuerzas, hermano, no es en mis fuerzas. Entonces eso nos ayuda a tener paz y a saber que el que empezó va a concluir, porque Él no hace las cosas incompletas, Él termina lo que ha empezado. Me parece importante mencionar una de las cosas cuando con mi hijita estamos viendo el tema de que ella nade sola, y a ella le gusta nadar, le gusta la piscina, y en este proceso, me gusta agarrarla y llevarla para que ella lo haga. Y es interesante el instinto de supervivencia que tenemos todo ser humano, porque ahí se ve. Ella con todas sus fuerzas quiere agarrarse de mí y no quiere que yo la agarre y pueda tratar de acomodarla para que ella pueda comenzar a nadar. Ella confía en sus brazos más que confía en su papá o en la persona que le está ayudando. No sé si alguna vez han enseñado a nadar a alguien, pero ese es instantáneo. Quieren agarrarse ellos y no pueden descansar. Y bueno, a mi favor yo piso el fondo, ella todavía no. Entonces mi forma y mi capacidad de poder agarrarla es mayor a la que ella puede, pero aún así ella quiere agarrarse para acomodarse. Con el tiempo ha estado trabajando en eso y ya lo ha estado haciendo mejor, ya no es tan así, más bien ya ahora ya está confiando. Pero yo veo eso en mi vida. Muchas veces nosotros queremos enseñarle a Dios cómo nos tiene que cambiar Él. Queremos vivir de tal forma que nosotros somos los que marcamos la agenda y no permitimos que el Señor sea el que cambie nuestros corazones. Es más, le decimos: Señor, quiero que me cambies, pero aquí están los términos. Lee los pasos, ahí dice bien, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Para nosotros ser cambiados por Dios, tenemos que permitir que Él obre en nuestras vidas. Y tenemos que entender cuál es la obra y el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Él es más sabio que nosotros. Él es más grande que nosotros. Él sabe el futuro, el pasado. Él sabe aún lo más profundo de nuestro corazón y pensamiento, que ni siquiera nosotros lo conocemos en su totalidad. Él lo conoce. Entonces la ayuda y la guía de Él va a ser aún mayor. Y Dios ha provisto de su palabra para que esa vida y esa forma de vivir sea a través de la palabra, de la oración, de buscarlo a Él, donde podamos identificar qué es lo que Él quiere para mi vida y no mi propia agenda. Entonces este es un ánimo para cada uno de nosotros. No busquemos nosotros darle las pautas a Dios cómo nos tiene que cambiar, sino busquemos a Él para que Él nos cambie en la forma en que Él lo hace. Que si ha empezado una obra en mí, la va a concluir. Pero ahí está el hecho de dejarnos cambiar por Él. Es importante. Y en el verso 7, Pablo dice: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo mostrando otra evidencia. Muchos se habían olvidado de Pablo cuando estaba preso. Pablo se había dado la tarea de dar lo que en Hechos se aglomeran como los 3 viajes misioneros de Pablo. Y nosotros vemos, ¿no? Viaje misionero, por ahí pensábamos, fue y estuvo 2 meses ahí. No. Él estuvo viviendo en cada una de esas localidades hasta establecer iglesias, pastores. No sabemos cuántos años transcurrió.
En la palabra leemos versículo, localidad tras localidad, pero cada lugar que él llegaba, él se encargaba de establecer una iglesia ahí. Había una relación fuerte y un lazo fuerte en cada lugar que él había ido. Y aquí podemos ver un agradecimiento especial por los de Filipenses, de Filipo. Que el Señor permita que nosotros también seamos, delante de Él, personas que quieren tener comunión con Él, que quieren amar su palabra, que quieren buscar de Él. Que nuestro horario refleje, nuestro día a día refleje que realmente nuestra prioridad es Dios. Muchas veces hemos dicho nuestra prioridad es Dios, o de labios para afuera decimos estoy buscando a Dios, pero nuestro horario no refleja eso. Estaba leyendo y viendo este tema de cómo las redes sociales han cambiado nuestra forma de pensar y vivir. Y es tremendo. Nunca antes existía tanta información en tu mano. Nunca antes alguien tenía que lidiar con eso. Y esto inclusive se ha visto que se comienza a ligar a un tema mental, donde nuestro cuerpo ya necesita ver eso. Necesitamos buscar el siguiente video para satisfacernos a nosotros mismos. Esto estoy hablando de un estudio no cristiano como tal, sino muy del tema de las redes sociales. Pero es cierto. O sea, buscamos esto y queremos satisfacernos por esto y queremos buscar. Y eso puede ocupar mucho tiempo de nuestra vida. Es más, no podemos estar casi sin actividad. Eso no sucede ahora. El concepto de estar aburrido para los niños no era un concepto real antes, tan fuerte como lo que es ahora, donde las redes sociales, la televisión, Netflix, YouTube pueden acaparar nuestra vida. Todo eso nos debe llevar a entender que nuestra agenda debe reflejar eso, reflejar el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida. Si vamos a usar las redes sociales, también hay una infinidad de cosas que podemos utilizarlas también para que nosotros crezcamos y entendamos y conozcamos a Dios. Que el Señor nos ayude a ser sabios con nuestro tiempo y con nuestra agenda. Y aquí hay un par de importantes cosas que marca Pablo, y dice: porque me es testigo, verso 8, de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En ellos podía haber una evidencia de que ellos realmente buscaban de Dios, y por eso él tenía un cariño especial. Hasta este punto hemos visto cómo el cambio de nuestra vida está hecho por Dios. Y Dios, así como lo ha empezado, lo va a terminar. Podemos descansar en Él y debemos buscarlo para poder entender cuál es el cambio que Él debe dar en nosotros. Ahora vamos a ver cómo todo esto se hace aún más posible y aún más viable en nosotros a través de entender el amor de Dios por nosotros. Pablo va a entrar al centro de su mensaje, donde va a mostrar dónde comienza el verdadero cambio y cuál es la dirección de este. Y en el verso 9 podemos ver un cambio en lo que está redactando Pablo, y dice: y esto pido en oración. Antes estaba agradeciendo, ahora dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Cómo el amor
puede ser primero conocido y discernido. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? O sea, cuando encontramos un verso así, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. O sea, que el amor que tenemos abunde. ¿En qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Lo primero que quiero mencionar es que el concepto de amor es, en este momento y en este tiempo y en la actualidad, ha sido mal utilizado. Las personas, cada uno forjan el concepto de amor desde su perspectiva actual. Es más, si buscamos en el diccionario, probablemente solamente buscando la palabra amor, vamos a ver algo inclusive diferente a lo que nosotros creemos o lo que cada persona cree. ¿Por qué? Porque el significado de amor ha sido mal usado, mal utilizado. Generalmente está llevado a lo que yo siento o a cosas tan momentáneas y del momento. Pero aquí Pablo está siendo enfático en que para poder tener un amor verdadero tenemos que conocerlo verdaderamente. ¿En qué? En todo discernimiento. El buscar el amor y el significado verdadero del amor solo podemos encontrarlo en las Escrituras. Es solamente a través de Cristo Jesús que podemos entender el verdadero significado del amor. Es probable que varios de los significados que vayamos encontrando, que la sociedad le da, pueda tener algo de lo que significa amor. Pero amor verdadero se encuentra en Cristo Jesús encarnándose en un hombre, muriendo por pecadores como nosotros, agarrando nuestros pecados, pagando por ellos en la cruz y haciéndonos santos a nosotros a través de su muerte. Cuando Pablo les está diciendo en todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento, les está diciendo, si quieren amar de verdad, tienen que ver a Cristo. Si quieren amar de verdad. Y si nosotros también queremos amar, yo me doy cuenta cuánto tengo que aprender a amar. En mi día a día fallo mucho. Y es aquí en el Evangelio donde tengo que encontrarlo para que esto se haga vida en mi vida. Nuestro amor está ligado al egoísmo, nuestro amor está ligado a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Y Pablo está mostrando una gran importancia en esto. Y aquí presten atención al 10, porque dice por qué es que él está buscando esto. Dice, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. El amor de Dios tiene una aplicación en tu día a día. El amor de Dios tiene que tener cabida dentro de mi trabajo, de mi estudio, de mi familia, de lo que haga. Bajo este concepto es que dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles. O sea, entiendo el amor de Dios y puedo buscar pureza. Entiendo el amor de Dios y puedo ser irreprensible. ¿Cómo se hace esto en mi vida? ¿Cómo se aplica esto en mi vida? Aquí cada uno sabe y llena. Pero por ejemplo, si yo soy el encargado en mi trabajo de hacer una función específica, voy a buscar primero ser excelente, buscar que eso se haga muy bien, no ser flojo, pero también ser honesto. La corrupción, por ejemplo, está realmente metida en nosotros. Entonces, el hecho de entender que Dios es de una forma debe aplicarse a mi forma de trabajar. El hecho de entender que Dios es amor, que Dios ha dado su vida en la cruz,
debe estar en las relaciones que tengo familiares. ¿Cuántas veces tenemos que mordernos la lengua para no decir lo que quisiéramos decir? O después tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el Evangelio en esa profundidad de que Cristo murió por nosotros en la cruz. No se trata de que la otra persona tenga la culpa, sino buscar que tú estés acorde a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo se aplica en cada área. Por eso aquí dice, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese cambio se ve en lo que hacemos, en lo que vivimos, en cómo despertamos, en cómo comemos, en qué buscamos. Y aquí en el verso 11 aterriza el apóstol Pablo y dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué mete el tema de justicia? ¿Quién es justo? No existe ningún justo, porque todos hemos pecado. Es la justicia de Cristo. Dice, llenos del fruto de justicia. Es un fruto que lo hemos recibido por medio de Cristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, en otras palabras, es el amor que tenemos por Cristo nos va a ayudar a discernir mi diario vivir, porque Cristo ha muerto por mis pecados y porque Dios está haciendo una obra en mi vida y porque entiendo el Evangelio de Jesucristo. Hoy día yo también puedo buscar santidad. No buscamos santidad para encontrar justicia de Dios. Buscamos santidad porque Dios nos ha dado justicia a través de Cristo en la cruz. Es muy importante poder entender ese punto. Y es ahí donde Dios realmente nos ayuda a comprender. Hace unas cuantas semanas tuve un problema con una de las llantas del auto y fue interesante ver que en realidad fue mucho más que un pinchazo, fue un pequeño desgarre que tuvo la llanta y realmente no había por donde estaba llantero que podía arreglarlo. Y bueno, comencé a andar un poco y fue un lugar donde realmente sí trabajaban bien. Fuimos. Y ellos sacaron la llanta, lo vulcanizaron y después la llanta funcionó. Después decidí cambiarla también, pero el punto está en el que ese trabajo no era un trabajo fácil. No podía hacerlo cualquiera. ¿Pero por qué? Primero porque no tenían el conocimiento. Podía ser, algunos no tenían el conocimiento. Pero también porque otros no tenían el equipo. Muchas veces nosotros queremos buscar cambios en nuestra vida en lugares donde no hay conocimiento ni hay el equipo para cambiarnos. Y esos cambios van a ser en vano. No va a haber cambio. Va a ser como estrellarse con esta pared. Yo les aseguro que yo puedo estrellarme con esta pared todo el día y nunca voy a romper esta pared. Probablemente quien se va a romper voy a ser yo. Pero es diferente si algún rato tengo que volar una de estas paredes o algo, que traiga una de esas martillas o un cincel y lo haga. ¿Por qué? Porque esos aparatos, esos elementos han sido hechos para eso. No mi cabeza, no mi cuerpo. Querido hermano, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que Dios te cambie? Es solamente Dios. Es solamente Él el que puede cambiarte.
No trates de estrellarte con la pared, porque yo sé que suena loco. O sea, ¿qué le pasa a este amigo que está queriendo hablar de que nos vamos a estrellar con una pared? La verdad es que realmente en nuestra vida cristiana muchas veces hacemos eso. Nos estrellamos contra la pared y no buscamos a Dios, que es el verdadero autor, el que nos puede cambiar verdaderamente, para buscar esto. Por eso este mensaje el día de hoy lo hemos denominado en sus manos, porque es en sus manos en las que vamos a poder encontrar salvación, en sus manos vamos a poder encontrar cambio, en sus manos podemos encontrar descanso, en sus manos solamente. ¿A través de qué? Del conocimiento de Cristo. A modo de conclusión, quiero leer 1 Corintios 6:12, que dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dios es quien nos cambia. Y nosotros, la forma en la que permitimos que Dios haga este cambio, está ligada a la agenda que tenemos en la búsqueda de Dios. Es interesante este punto porque estamos diciendo que no vamos a hacer un listado de cosas porque llegaríamos a ser fariseos para que Dios nos cambie. Pero a la vez estamos diciendo que debemos incluir en nuestra agenda leer la palabra de Dios, orar para que Dios nos cambie. El punto está en que realmente el autor de nuestro cambio es Jesucristo, es Dios y es por dentro. No está en el hecho de que no busquemos de Él. No se tiene que malentender ese concepto, sino más bien entenderlo correctamente, de que solamente a través del conocimiento de Él continuo es que Él nos va a poder cambiar. Amén. Oraremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, porque realmente necesitamos de ti todos los días. Señor Jesús, quiero pedirte que realmente tú cambies nuestros corazones, cambies nuestras vidas y rogarte que ese cambio lo hagas hoy igual, a través de tu gran conocimiento. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder descansar en ti. Ayúdanos a buscarte día a día y a poder discernir, encontrarte y ser cambiados por ti. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.